a hacer la bendición por la bendita Torá, por su palabra, lo que vamos a tocar el día de hoy, diciendo así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, oh eterno, dador de la Torá. Amén y amén. Bueno, saludando a todos los que están conectados hoy, un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Que el Eterno sea dándonos entendimiento en esta su bendita palabra. Para el día de hoy tenemos el Teilín Salmo 96, un gran himno de alabanza a nuestro Padre Eterno. Es un himno que muchos dicen que no tiene autor, pero realmente, si nosotros nos vamos a la palabra, a revisar la escritura, es un salmo que se circunscribe dentro de unas palabras que dijo el rey David cuando traían el arca a Jerusalén, dándole gloria, honor y exaltando a nuestro poderoso Rey de Israel, el Todopoderoso, Adonai de los ejércitos, quien es por Él, para Él y con Él todas las cosas. Ese cántico el tema de hoy es Canten de Adonai, un cántico nuevo. Muchas versiones dicen Canten a Adonai, un cántico nuevo. Entonces, al traducir de esta manera, tenemos, como lo vemos aquí en el primer verso, cuando traducimos canten al Señor o Adonai un cántico nuevo, muchos asumen que es coger y dar, sentarnos y por inspiración hacer una canción nueva. Y eso está bien, porque sí, debemos nosotros mismos en nuestra comunión con el Eterno entonar canciones que salgan de nuestro propio entendimiento. Pero cuando profundizamos aquí y miramos el hebreo, dice el primer versículo: canten del Señor un cántico nuevo, canten del Señor toda la tierra. Vemos en el hebreo Shiru la Adonai, Shir Hadash, un cántico renovado, un cántico innovado. Ahí vemos la palabra Hadash. Cuando nosotros vemos cántico nuevo, cántico renovado, realmente o innovado, es un cántico mejorado. Y si nosotros vamos a la preciosa escritura, vamos a ver cuál fue el cántico, cuál era el cántico que nosotros debíamos tocar o elevar al Eterno para el pueblo. Cuando vamos a Deuteronomio 31:9, nos dice lo siguiente: y escribió Moche esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, y todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moche diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la refacción, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai en el lugar que escogieres, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Cuando vemos más adelante, la misma escritura nos dice: y enseñen este cántico. Enseñan este cántico al pueblo de Israel. Cuando el Eterno manda a Moche diciendo enseñen este cántico, es la Torá, es la palabra de Todopoderoso. Ahora vemos si vamos a renovar este canto en algún Teilín. Habíamos visto y habíamos hablado de cuál era ese cántico renovado, ese cántico innovado. Eran los evangelios, era la palabra del Eterno que se había hecho realidad para nosotros. Esas buenas nuevas de salvación en nuestro Mesías Yeshua, quien era nuestro mismo Eterno.
Entonces, cuando dice canten del Señor, es lleven esas buenas nuevas, lleven ese cántico mejorado, innovado, el cual era cuál, la Torá, pero tenía que venir acompañada de algo maravilloso, del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua, y que nosotros creyéramos en este sacrificio para poder llevar esas buenas nuevas. Las buenas eran, estas buenas nuevas son que el mismo Eterno murió por nosotros, por nuestros pecados, y a través de su resurrección nos ingresó a una tierra maravillosa para guardar que esta bendita Torá. Esas son las buenas nuevas. Ese es ese cántico maravilloso que debemos pronunciar hoy, tanto del Eterno y para nuestro pueblo. Vemos también canten del Señor toda la tierra. Es un salmo profético, es un salmo maravilloso en el cual todos los que se hagan parte de Israel en toda la tierra pueden llevar estas buenas nuevas de salvación a aquellos. ¿Por qué a toda la tierra? Porque en toda la tierra hay dispersos que necesitan, a través de un testimonio, a través de dar ejemplo, a través de que contestemos sus preguntas, a través de que podamos hablar de esas buenas nuevas de salvación del Todopoderoso, para que vuelvan a la vida, para que salgan de esa muerte a la vida. Versículo 2: cantad del Señor, bendecid su nombre y anunciar de día en día su salvación. Aquí podemos ver que esto es un precepto del Eterno para el pueblo que hoy ha retornado. Que anunciemos día a día esa preciosa salvación, esa preciosa vida a la cual nos trajo hoy. Vemos como aquí en el hebreo, Shirul Adonai Barhu Shemo Bareseru Mion Leon Yeshuato, su salvación. Y aquí se muestra en este verso, Yeshua, Él es la salvación. Nuestro mismo Padre Eterno, su salvación, Él es la salvación. Como vemos a través de la Escritura, es una unicidad maravillosa del Eterno, quien fue Él mismo, quien vino aquí a esta tierra. Y vemos como la palabra, nosotros debemos cada día mostrar esta salvación e ir a su preciosa palabra. Y miren lo que dice en Hechos 5:31, que quizá muchos pasamos por encima de estos textos, y hoy, el día de hoy, podemos entenderlos y decir, wow, ¿por qué no lo había visto antes? Dice, nuestro Elohim, quien se levantó como Yeshua, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero, a este Elohim se ha exaltado como diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo inicia ese proceso de salvación? Creyendo en Él y viniendo en arrepentimiento y perdón. Nos acepta para que podamos venir en ese techubá correcto, viniendo a Él, derramando nuestras vidas en arrepentimiento genuino. Y así, de esta manera, somos Israel. Si nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados. Maravillosamente el Eterno trae este sacrificio para aquel que crea, y vendrá su salvación. Y entonces entramos a la tierra de Israel para iniciar ese camino hacia la redención de nuestros cuerpos, hacia la redención o transformación de nuestros cuerpos,
para vivir eternamente con Él. Y vemos Hechos 13:32, de lo que nosotros tenemos que hacer, como ese mandato de anunciar día a día su salvación. Dice: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Parte de estas buenas nuevas de salvación es que hemos sido ingresados a recibir las promesas que se le hicieron a nuestros padres, porque el Eterno las está cumpliendo día a día. Y día a día, por eso nosotros llevamos esta palabra de vida a otros. ¿Cómo? Hoy, ¿cómo lo hacemos? Hoy no vamos y metemos el pie en las puertas y venga que necesita ser salvo. No, hoy podemos enviar un mensaje, la misma palabra podemos enviarla porque ahí hay medios que fácilmente podemos utilizar para hacer lo bueno. Enviar mensajes de salvación a aquellos que necesitan, a aquellos que lo van a escuchar. Que podamos vivir esto para el Todopoderoso. Marcos 16, 15 al 17 nos dice. Vamos a buscarlo. Me gusta tener acá para buscar. Dice Marcos 16, 15 al 17. Dice: y les dijo: esta es parte de la gran comisión para anunciar la salvación día a día. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es salvo, será en futuro, pero ha entrado al camino de santificación para esa salvación. Mas el que no creyere será condenado. Entonces, de alguna otra forma, debemos, como dice Rab Shaul a Timoteo, insta a tiempo y a destiempo. Lleva la palabra, trázala bien, hazlo. Y siempre dando testimonio de esa verdad, de que Él trajo a nosotros vida y nos ha hecho partícipes, no porque Él nos necesite para este proceso de salvación, sino porque nos ha hecho partícipes por amor. Y siendo partícipes de ese amor, nosotros correspondemos, porque de alguna manera no podemos darle nada a Él. Todo nos lo da Él y nosotros correspondemos devolviendo a Él lo que Él nos da. Continuamos el versículo 3. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Contad su gloria. Gloria es una palabra que significa okabod, que significa honor. Es levantar el honor del Eterno entre las naciones. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Imitándola a Él, siendo santos, porque Él es santo, haciendo lo que Él nos da. Así contamos esa gloria entre las naciones. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la diáspora, en la Galut. Estamos en una nación en la cual nos ha acogido y Él nos permitió que naciéramos aquí, en la cual hemos sido extranjeros, advenedizos, porque ya hoy sabemos nosotros de dónde somos. Nosotros somos de Israel. La misma palabra lo dice. Si sois de Mashiach, a quien estás anunciando, linaje de Abraham somos. O sea que primeramente somos del linaje de los hebreos. Y a través de un hebreo, Abraham, el Eterno escoge este pueblo Israel. Y nosotros, como ese pueblo Israel, entre las naciones donde estemos,
Debemos exaltar esa y honrar esa gloria del Eterno, ese nombre del Eterno, y contar sus maravillas entre todos los pueblos. Aquí estos pueblos significan en su congregación, entre nuestros hermanos. Mira lo que hizo el Eterno por mí, mira cómo me levantó, mira cómo me ha hecho tantas maravillas en nuestras vidas. Y esto lo anunciamos entre nosotros que somos sus hermanos. Y entre las naciones damos testimonio. Versículo 4. Ki gadol Adonai, porque grande es el Señor. Muchos nos preguntamos y decimos, sí, el Señor es grande, el Señor es poderoso. Pero recordemos algo precioso, que Él en su grandeza se disminuyó. Se disminuyó para hacerse hombre y vivir entre nosotros. Vivir entre nosotros, como dicen por ahí, tabernaculizó en un ser humano, en un hombre, y vivió entre nosotros. Pero al morir y resucitar, ha vuelto a ser grande, ha vuelto a ser el Gadol, Ki Gadol Adonai, porque Él es maravilloso y digno de suprema alabanza. Temible es Él sobre todos los dioses. Y aquí vemos la palabra Elohim. Entonces muchos pueden pensar, uy, es que existen más dioses. No, estamos llenos de dioses. Pero la misma palabra nos dice, ¿cuáles son esos dioses? ¿Qué tipos de dioses hay? Y si nosotros vamos a Romanos 1, 24 y 25, nos da realmente la descripción de cuáles dioses está hablando aquí el Eterno. La palabra Elohim, antes de ir aquí a Romanos, podemos ver que tiene muchos significados a partir del hebreo, de acuerdo al contexto. Puede significar autoridades, gobernadores, jueces, mensajeros, aún ángeles. El faraón pudo ser un Elohim. Los hombres pueden ser dioses. ¿Ya? Entonces podemos ver cómo aquí temible es sobre todos los dioses. O sea, que aquellos que se han hecho dioses, porque el mismo ser humano nos hemos encargado de endiosar al mismo hombre, temen ante esta su grandeza. Aunque si vamos y vemos, ponemos, porque estamos en la paracha donde vienen las plagas a Egipto y el faraón, que el mismo Egipto dice que era un dios para ellos, temblaba ante las maravillas que hacía el Eterno, pero aún así su corazón seguía endureciéndose. Entonces, Romanos 1, 24, 25 dice, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Ya vemos de qué dioses están hablando ahí, de esa palabra Elohim, que no tiene nada que ver con nuestro Elohim cuando hablamos en el contexto de que Él es el soberano, el supremo, el poderoso, el eterno. Versículo 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Entonces aquí vemos una palabra, Elilim. Entonces a la postre, todos estos dioses que nos hemos hecho del hombre, de las criaturas,
de todo lo creado, los cogemos y los tallamos en madera, en pinturas, y se convierten en los ídolos. Porque esos son esos ídolos. Todo lo que tú te hagas para adorar son tus ídolos. Llámese imágenes, esculturas, estatuas, etcétera, etcétera. Pero aquí resalta el salmista. Pero Adonai fue quien creó los cielos, haciendo alusión a todas las cosas creadas, a todo. Y Jeremías 10:3-5, podemos ver aquí en esta palabra algo que nos muestra la escritura. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Miren todos los ídolos que podemos tener, imágenes. Para el mes pasado, que era el mes secular, teníamos que los árboles también los podemos llevar como ídolos a nuestras casas. Y la palabra dice, pero no tengan temor de ellos, porque ni hacen mal, ni para hacer bien tienen poder. El único poderoso para todas las cosas es el Eterno. Entonces vemos cómo nos muestra la escritura. Nosotros mismos o la humanidad entera es la que se ha hecho dioses o ídolos de todo cuanto existe, en vez de poner en primer y único lugar al Todopoderoso de los cielos, que no tiene imagen, no tiene semejanza, o sea, el cual él mismo dice que no hagan imágenes de él, ni hagan imágenes de los que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, abajo en la tierra, para no crear este inconveniente de la idolatría que se ha dado a través de las décadas, por siempre querer exaltar por encima del Creador a todo lo que él creó. Versículo 6. Esplendor y majestad están en él, poder y hermosura en su santuario. Qué maravilloso acá, porque podemos ver hoy, la palabra nos muestra ese santuario. ¿Cuál era? Ese santuario en el pasado era el templo de Jerusalén, o el tabernáculo, la tienda de reunión, el Mishkan. Pero hoy podemos entender dónde está ese poder en nosotros como su pueblo. En nosotros somos el templo que el Eterno ya ha escogido. Y eso lo vemos en 1 Corintios 6:16. Que nosotros como su pueblo maravilloso somos el templo del Eterno. Cuando estamos unidos, cuando estamos congregados en fiestas, en Shabbat, y para Él, estamos siendo ese templo donde se muestra ese espíritu maravilloso de Elohim. Porque cuando nos reunimos, debemos estar en plena integridad, gozo, amor y toda bendición. Entonces, 1 Corintios 6:16 dice así. Esto porque venimos con el contexto de la idolatría, ¿no? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son de Mashiach? ¿Quitaréis pues los miembros de Mashiach y los haréis miembros de una ramera? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como pueblo del Eterno ya no somos idólatras.
Nosotros hoy seguimos a un solo y único Elohim, que nos ha dado su nombre que es dado a los hombres, el que es el nombre que tiene poder, Yeshua HaMashiach. Ese es el poderoso nombre que nos ha dado hoy. Porque dice, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una carne. Pero el que se une al Señor, al Eterno, un espíritu es con él. Nosotros somos un solo espíritu con el Eterno. Entonces vivamos como Él quiere que vivamos. Quitemos de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, de nuestras vidas, la idolatría a cualquier cosa para vivir en esa bendición maravillosa de continuar en este camino, exaltando esa majestad, esa honra del Eterno, mostrando de su gracia en nosotros. Cuando decimos que resplandece Él en nosotros, mostramos cómo estamos imitando esa grandeza. Sean imitadores del Mashiach, dice la palabra. Versículo 7. Den al Señor, oh familias de los pueblos, den al Señor gloria y poder. Vemos entonces, aquí estamos diciendo que den al Señor. Pero nosotros no damos, nosotros no tenemos que darle al Eterno. Lo único que tenemos que dar es sacrificio de nuestras vidas. Poner alto ese nombre maravilloso de Yeshua HaMashiach. Devolverle a Él lo que Él ya nos ha dado. Devolver a Él con amor la obediencia que Él se merece. No que la necesita, sino que la merece. Que podamos nosotros venir delante de Él genuinamente, con un espíritu quebrantado, como dice la palabra, para bendecirlo, para amarlo, para devolverle a Él todo ese maravilloso sacrificio que ha hecho por su pueblo, limpiando día a día nuestras mentes, abriendo que nuestro entendimiento sea abierto por Él mismo. Porque si Él abre nuestro entendimiento, Él nos está dando. Pero ¿cómo nosotros retribuimos eso? Con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que escuchamos, con lo que vivimos día a día. Así es como le devolvemos a Él esa gloria, ese esplendor. Hemos sido dotados de ese poder maravilloso del Ruach HaKodesh. ¿Cómo le devolvemos a Él? A través de dejarnos permear, llenar totalmente de ese Ruach. ¿Para qué? Para vivir vidas justas, vidas santas, sanas, que podamos, como dice la misma palabra, siempre pensar lo justo, lo bueno, lo que tiene virtud. Y al pensarlo también hacerlo. Que a veces muchas cosas se quedan en el pensamiento como voy a hacerlo y se quedan en buenas intenciones. Pero hasta aún teniendo buenas intenciones, pero cuando no lo hacemos, también correría como pecado. Un ejemplo de esto es, en mi corazón está ofrendarle a alguien X cosa, digamos una cantidad, 100 pesos,
que yo sea coherente con lo que yo dije, porque a veces puede pasar que no, mejor le doy 80. Ahí ya has fallado, que no fuiste consecuente con lo que pensaste. Y el Ruach siempre nos va a estar ahí hablando. El Espíritu de Adonai nos va a estar hablando a través de su palabra. Cada vez que vaya a pasar alguna situación en nuestra vida, nos va a llevar a la palabra. Ay, no, esto no se puede hacer. No, mira, esto es de esta manera. Por eso tenemos que conocer a fondo y a profundidad su bendita palabra para devolver esa gloria y ese poder al Eterno, mostrándolo en nuestros actos, en la forma de cómo pensamos, en la forma de cómo hablamos, porque a veces hablamos, prometemos y no cumplimos. A veces vamos a la oración, Padre, ayúdame, y yo voy a hacer, y yo voy a estar. Cuidado, que no le estamos devolviendo al Eterno. Y como les digo, no porque Él lo necesite. Quien lo necesita somos nosotros. Como dice su palabra, yo no necesito sacrificios, yo necesito obediencia. Pero que esa obediencia sea por amor, no por obligación, porque aquí viene ese temor maluco del miedo. Uy, no lo hago porque me está viendo, sino que lo hago con agrado para poder decir, me deleito en el Eterno, me deleito en su amor, me deleito en todas las cosas, para que nada se vuelva una carga en nuestras vidas. Porque cuando las cosas del Eterno se vuelven carga, eso es algo que trasciende a nuestra alma y podemos ver las cosas desde otra perspectiva. Y por eso nos desanimamos. Es que podamos tener esa coherencia siempre. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, lo que oímos, lo que hacemos, para poder exaltar esa gloria del Todopoderoso. Versículo 8. Den al Señor la gloria a su nombre. Traed ofrenda y venid a sus atrios. Cuán maravilloso es el Eterno, porque aquí nos muestra que debemos congregarnos, que llevemos esa ofrenda, como dice la palabra, nuestros cuerpos presentarlos vivos, justos, santos. Esa es la ofrenda que prefiere el Eterno. Que cuando vayamos a congregarnos en el lugar donde nos congreguemos, llevemos esa acción de gracias, ese gozo, ese anhelo de ir y estar en familia para exaltar al Todopoderoso, para darle la gloria en todo lo que hagamos, para bendecirlo. Salmo 51, 17 y 19 dice: los sacrificios de Adonai son un espíritu quebrantado. Esa es una ofrenda, esa es la ofrenda que le presentamos al Eterno. Ese espíritu que recibe su palabra, que cuando vamos y escuchamos la palabra del Eterno, podamos recibirla con gozo, y que no que cuando lleguen las pruebas nos apartemos, que no seamos como esas semillas, sino que seamos esa buena tierra que recibe su palabra. Porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Un corazón contrito y humillado es aquel corazón que recibió esa palabra a través del Espíritu, pero que actúa, que obra, que hace, que no se queda estático, que no se estanca, sino que continúa
en este precioso camino hacia adelante, haciendo lo que el Padre nos pide. Y la palabra también nos muestra para el futuro, para proféticamente aquí en Isaías 66:23. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. Cuando vayamos a adorar al Eterno, vayamos con este ofrecimiento de amor, mostrándole la humildad, de cómo esa humildad ha entrado en nuestras vidas y nos ha levantado para la gloria de su nombre, para darle ahora sí esa gloria maravillosa y decirle gracias a Adonai por mi vida. Adorad al Señor en vestiduras santas. Esas vestiduras santas ya sabemos cuál es, la bendita palabra del Eterno. Esa es la vestidura que debemos colocarnos día a día para seguir ese camino maravilloso sin desmayar. Sabemos que vienen situaciones, pruebas, pero tenemos que estar firmes. ¿Qué nos hace firmes? Que su bendita palabra y a través de su Ruach HaKodesh nos mantiene así. Si estamos en ella día a día, leamos porciones todos los días. No desaprovechemos el tiempo, utilicemos bien el tiempo. En tiempo pasado, recuerdo, y es un testimonio de vida, cuando yo me ponía a ver una película, un noticiero, y venía a mí un entendimiento que era, ¿por qué no dedicas este tiempo más bien a leer la escritura? Y eso quedó en mí, porque a partir de ese momento, y comencé a leer la escritura, el Eterno empezó a abrir mi mente. Y hoy, bendito Él, estoy en este camino arraigado a su palabra. Me siento con la bendición más grande, que es que Él me haya traído, me haya escogido. Y sé que a cada uno de los que estamos aquí ha hecho lo mismo. Y hoy declaro cuán maravilloso es el Eterno, porque me amó, con amor eterno me ha amado, y por lo tanto a mí ha extendido su misericordia. Vamos aquí a Joel 2 del 1 al 2. Vamos a ver lo que dice su bendita palabra. Estamos por acá cerca ya de terminar. Joel 2, 1 al 2. Qué pena, mis amados, que me gusta buscarla para poder ser diestro en encontrar los libros rápidamente. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Adonai, porque está cercano. Día de tinieblas y día de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá el pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Hay un pueblo ante el cual todas las naciones tiemblan. ¿Por qué? Porque el rey es Adonai. ¿Cuál es ese pueblo? Aquel que se hace Israel. Aquel que vive como el pueblo santo. Aquel que se hace como ese Israel fuerte. Porque nosotros ya venimos de la desobediencia y nos estamos acercando hacia la redención de nuestros cuerpos, de nuestras vidas.
Entonces veamos, somos ese pueblo escogido por el Eterno, para que nos pongamos esas vestiduras santas y continuemos siempre, siempre en bendición, para la gloria y honra siempre de su nombre. Bueno, saltemos acá al versículo 12. Gócese el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo. Aquí vemos que en el hebreo dice Yalos Sadai. Sadai es una palabra que significa campo. Recordemos que hay una parábola donde el campo, ¿quién es el campo? El campo es toda esta tierra. Pero todos estos árboles que cantarán con gozo, es ese Israel que Él ha escogido, que Él ha apartado para vivir con gozo. Y eso es lo que debemos ser nosotros, vivir gozosos, alegres, siendo pacientes, amorosos. Porque así, cuando todo eso en nuestro interior nos permea, aún nuestros rostros cambian. Porque hay muchos que tenemos cara así como brava, pero la misma palabra nos va haciendo transformar aún nuestras facciones para vivir con alegría en este caminar. Versículo 13, y ya para terminar, dice: delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Él ya vino, pero Él vino como siervo. Y Él mismo dice que Él no vino a juzgar al mundo, porque quien nos iba a juzgar era la misma palabra de Él. Pero cuando Él venga, dice la traducción que viene a juzgar. Pero vemos aquí la palabra lishpot, que viene de la raíz shafat, que es gobernar, que es ser el juez. Entonces Él viene a gobernar la tierra y viene a gobernar el mundo con justicia y a los pueblos con su emuná. Veamos que la emuná que hoy nosotros tenemos proviene del Eterno. Él nos dio emuná, porque Él es fiel, Él es firme, Él cumple con sus palabras. Y así deberíamos ser nosotros, porque lo imitamos a Él. Seamos como el Eterno, que nuestra emuná no falle, no mengüe. A veces nuestra emuná falla, o sea, nuestra fidelidad al Eterno falla porque no creemos del todo en sus promesas. A veces vienen estas frases: ¿será que sí? Ay, pero es que, ¿será? Ay, es que no entiendo. Creo que, es que no lo creo. Y vienen esas dudas, vienen aquellas cosas que lo que hacen es traer confusión. Sepamos que Él es el Rey Todopoderoso y que Él cumple cada una de sus promesas, de sus pactos, por esa emuná de Él. Porque la de nosotros, si no nos afirmamos, falla. Pero la de Él nunca va a fallar, porque Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y lo vamos a ver con nuestros propios ojos, que es lo más maravilloso que podemos tener para nuestras vidas. Padre celestial y glorioso, bendito Rey del universo, gracias por esta preciosa mañana de vida. Rey,
Que todo lo que has hablado el día de hoy a través de este vaso de barro, Padre, sea implantado en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que podamos avanzar cada día, Rey eterno, dejando los ídolos, apartándonos de todas las cosas que no nos permitan imitarte a ti como nuestro Dios, como nuestro Rey, nuestro Padre, que si damos de gracia, recibimos de tu gracia, vamos a darle a otros de tu gracia. Y por sobre todo, Rey, que podamos ser firmes, fieles, obedientes. Shema Israel, que podamos escuchar ese zumbido apacible tuyo, mi Rey, para que aquellos que se han devuelto, para que aquellos que por confusión se han apartado del camino, Rey, vuelvan a este camino precioso. Y que nosotros, Padre, por favor, podamos permanecer firmes hasta el día de tu venida. Como dice tu palabra, al que venciere, nos darás una corona. Nos darás un galardón, Padre, que podamos mantenernos firmes hasta el final, porque todo ha provenido de ti, todo lo que tenemos. Que seas tú quien cada día nos dé esas fuerzas para seguir, que cada día sea tu emuná en nosotros, haciéndonos fuertes, fieles, firmes, como familias unidas, aún como seres individuales que creen en la soberanía de un Rey único, santo, glorioso, soberano, sanador, magnífico, proveedor de todo. Gracias, Abba. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre cada día, y que cada día podamos y ejerzamos con paciencia ese ministerio de la piedad, amando primeramente a ti y amándonos los unos a los otros. La gloria y la honra sean a tu nombre, Rey eterno, soberano del universo, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Amén y amén. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan nanu Torah emet b'chayei olam natan betohinu. Baruch atah Adonai, noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos ha dado la Torah de verdad y nos alcanzase vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, oh eterno dador de la Torah. Amén y amén. Bueno, amada familia,